tema muy interesante del día de hoy. Se llama Otras formas de practicar la arquitectura. Muchas personas que nos siguen y que nos ven probablemente no son arquitectos, entonces este tema les va a interesar bastante para poder comprender de una manera un poquito diferente las formas de practicar la arquitectura. ¿Sale? Entonces vamos a empezar. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Kumu Cursos aquí en Instagram, en Facebook y en YouTube. Ahí está. Hola, hola. Hola, Miguel. Hola, señora. ¿Cómo estás? Muy bien, por fin se pudo. Entonces, platícanos un poquito de ti. Sabemos que eres arquitecta y hasta ahí. Entonces, cuéntanos. Dicen que soy arquitecta. Ah, dicen. Cuentan. Por ahí dicen. Cuenta. Yo siempre le digo a todo el mundo que yo me siento más fotógrafa que arquitecta. Ah, ok. Me siento más fotógrafa, luego más restauradora y luego tal vez un poquitín arquitecta, ¿ok? Yo mira, soy qué de padre. Monterrey, o sea, primero ahí como que los ubico un poquito. Soy y estoy ahorita en Monterrey, nací acá, estudié arquitectura en la Autónoma de Nuevo León, en la universidad pública que tenemos acá en el estado, y pues cuando terminé la carrera, ya que ahorita les contaré un poquito de eso, después de un ratito me fui a hacer una maestría de restauración de sitios y monumentos a la Universidad de Guanajuato, ¿ok? Que ahí me quedé por un buen rato, yo me fui en el 2007, justo por estas fechas, me fui en el 2007 a buscar en dónde me iba a quedar. Si alguien está por ahí de Guanajuato, bueno, el primer lugar que me quedé fue en el Cerro del Cuarto, porque hay unas vistas de la ciudad increíble. Entonces, más o menos con el 2000, bueno, no más o menos, en el 2007 me voy. En el 2009 termino mi maestría allá y yo siempre me fui con la idea de venirme a trabajar en la conservación, en la restauración y en la difusión de las herencias culturales, obviamente acá de Nuevo León, ¿no? Solo que justo comenzó la violencia muy fuerte en el estado, no solo en Monterrey, en el 2010. Entonces, pues me quedé allá en Guanajuato un ratito más. Pero en el Inter fundé una empresa que se llama Restaurica, que es una empresa que se dedica a la restauración, a la conservación y a la difusión de las herencias culturales. No necesariamente del noreste mexicano, pero sobre todo del noreste mexicano, obviamente en donde estoy, ¿no? Y pues nada, o sea, ahí es como que fue empezando mi camino, yo me regreso, ahorita vi que se acaban de unir exalumnos que los dejé abandonados, por ejemplo, como Alejandro. Hola, Alejandro. Yo terminé de dar clase en la facultad, bueno, no le dicen facultad de arquitectura, pero en arquitectura, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato en el 2013. Haz de cuenta que estuve dando clase en el 2012, en el 2013, haciendo mi sueño realidad, Miguel. O sea, porque de hecho todo esto va como un poquito ligado sobre estas otras formas de practicar la arquitectura, como se llama la charla. Exactamente. Y pues nada, que yo estuve por allá un rato dando clase de historia de la arquitectura, 2012 y 2013. Pero en el 2013 me regreso a Monterrey para empezar a trabajar en uno de mis proyectos, que es mi proyecto de vida, que es el Templo de Nuestra Señora de los Dolores. Y después ya iba como de manera intermitente a Guanajuato, en donde yo siempre decía que soy como parte de Guanajuato, parte de Monterrey, pero ya tengo 2 años que no voy a Guanajuato. Es un poco horrible, pero las últimas veces que he intentado ir, la vida me ha dicho, no vas, te quedas. Entonces, pues bueno, pues qué hacer, ¿no? Entonces, pues nada, claro. Así a grandes rasgos, eso es lo que soy, yo soy eso o eso. Y qué interesante. Qué interesante, qué interesante. Mira, te preguntaría, decías que lo que eras, ¿no? Porque te decía, eres arquitecta y me dices que esa sería la tercera. Mencionaste fotógrafa, ¿verdad? Sí, la fotografía para mí es como fundamental. Súper, que viene muy ligada a la arquitectura, ¿no? Me imagino. O sea, hablabas un poquito de las vistas que te daba la ciudad. Entonces yo me quiero imaginar, bueno, ese es mi pensamiento, ¿no? Que las vistas que te daba la ciudad te permitían hacer mucha fotografía y esa fotografía probablemente la dedicabas un poquito más a la cuestión de las construcciones, porque Guanajuato tiene construcciones muy bonitas. Entonces, por eso digo que la ligarías de cierta manera la fotografía a la arquitectura, o estoy muy, muy desubicado. Bueno, es que hasta hace poco que empiezo a contar un poquito más
lo que estuvo previo a arquitectura y fotografía, que fue medicina. Yo entré a medicina en los 16. Entré a medicina, pero me salí. Y cuando me salí y entré a arquitectura, también entré a estudiar fotografía en artes visuales. Entonces, para mí, el observar todo lo que está a mi alrededor siempre ha estado vinculado con mi quehacer diario. No necesariamente laboral, O sea, no tiene que ver realmente, aunque obviamente es una herramienta que utilizo mucho en mi trabajo, pero, o sea, observar, simplemente observar y después observar a través del lente es algo que me encanta, ¿no? Entonces, obviamente, también en algún momento estuve tomando talleres y diplomados sobre fotografía arquitectónica, ¿no? Porque sí, obviamente al ser arquitecto o al tener cierta formación, observas todo de una manera particular, según obviamente, vuelvo, según cómo estés formado, ¿no? Cómo te van enseñando. Pero claro, o sea, obviamente lo que más hago es fotografía arquitectónica. Miguel. Ok, muy bien, qué interesante. Y la segunda parte decías que eras restauradora, ¿verdad? Sí. Quiero ligar mucho restauradora a Restáurica. Tiene ahí algo que ver, me imagino. Obvio. Restáurica, Claro. Restáurica, ¿qué es lo que hace Restáurica? Restáurica, ¿qué hace? ¿Qué no hace Restáurica? ¿Qué no hace? ¿Qué no hace Restáurica? Restáurica, yo siempre le cuento a todo el mundo que Restáurica inició realmente como una idea antes de irme a Guanajuato. O sea, comenzó como una idea desde hace muchísimo tiempo, pero esa idea no tenía nombre, ¿no? Cuando yo me voy a la Universidad de Guanajuato es porque yo me quiero especializar en la conservación y restauración de la arquitectura tradicional, de la arquitectura que estaba antes que nosotros. Y pues nada, que yo me di cuenta que para poder trabajar en ello, valdría la pena. A mí nunca me ha gustado que conozcan a Selene Velázquez, o sea, eso es algo que de repente se salió de control, pero yo lo que quería era que se hablara como de esa idea, y esa idea se llama Restáurica. Hola, Lore. Entonces, esa idea se llama Restáurica. Entonces, Restáurica comienza en el 2008, y ¿qué es lo que hace? Obviamente hace un trabajo de conservación, que es distinta a la restauración, conservación, restauración y sobre todo difusión, ¿no? Es como mostrar qué es lo que tenemos por acá en el noreste, o mostrar las herencias culturales edificadas o no, o sea, materiales o inmateriales del país o de donde andemos, ¿no? Claro, y aquí entra un poquito lo que son otras formas de practicar la arquitectura, ¿no? Porque, como te comento, yo que no soy arquitecto y seguramente mucha gente que no es arquitecta, cuando nos dicen, soy arquitecto, automáticamente pensamos en construir algo nuevo, ¿no? Hacer algo nuevo. Entonces, aquí es en donde entra otras formas de practicar la arquitectura. Somos un país con demasiada cultura, con demasiada edificación cultural, muy fuerte en todos los centros de la ciudad, bueno, no en todos, pero en muchos centros de las ciudades, pues la arquitectura es muy bonita. Yo vivo aquí en Guadalajara, cuando gustes aquí tienes tu casa. Gracias. Y la verdad es que el centro es precioso, la colonia americana es hermosa, y son arquitecturas muy, muy marcadas, y ves muchas casas, sobre todo aquí en el centro de Guadalajara, muchas casas muy bonitas que se convierten en bares, que luego los bares las terminan destruyendo y luego desaparece la casa y aparece un edificio, ¿no? Entonces, pero por otro lado, ves otras casas que se han ido perdiendo un poquito, que de repente llega un proyecto de restauración y quedan increíbles. Y la gente pareciera que le gusta más ese tipo de arquitectura porque cuando van a esos lugares, a los centros o a las colonias de este estilo, pues quieren pasar por esos lugares para ver ese tipo de casas restauradas. Claro, claro. Me queda claro que todas las personas que están por acá no necesariamente son arquitectos, ¿no? Pero seguro son de otras profesiones que tal vez en algún momento mientras estudiaban o incluso cuando salieron, se preguntaron si estaban en la profesión correcta, ¿no? O sea, porque creo que a todo el mundo nos pasa. No sé si alguien entró a estudiar y desde que entró estaba como enamoradísimo de lo que estudió y hasta que salió y siempre, ¿no? Pero a la mayoría de los mortales siempre nos preguntamos si, güey, ¿habremos estudiado? O sea, ¿lo habremos hecho bien? Por ejemplo, a mí lo que me sucedió cuando estudiaba era que yo nunca me sentí identificada con lo que se mostraba en la escuela. O
O sea, aparte que me parecía muy aburrido, súper, súper aburrido, era como hacer estos grandes espacios residenciales, o sea, solo te enseñaban cómo hacer estos grandes fraccionamientos cerrados, o si no, torres enormes, o centros médicos impresionantes, que todo era una onda como muy utópica, ¿no? Entonces, Sí, era loquísimo porque la verdad es que nunca me sentí identificada. Y en algún momento que yo estuve a punto como de dejar la carrera y decir, es que esto no es lo mío. Recuerdo que fui a platicar con una doctora que se llama Cecilia Pérez. Y cuando voy a platicar con ella, le digo, es que, ¿sabes qué, doctora? O sea, no me siento como convencida de estar aquí. Y la morra no estaba tan grande. O sea, la morra tenía 36 años y ya tenía doctorado. O sea, yo ahorita ya soy más grande que ella, ¿no? O sea, yo tengo 39, bueno, en su momento. Pero el show es que me acuerdo muy claro que me dijo, dice, mira, o sea, todos los dedos y todavía sobran, o sea, las formas en que tú puedes desarrollarte a través de la arquitectura. Y yo, ¿what? Y yo, ¿cómo? Entonces estuvo loquísimo porque la verdad es que me abrió los ojos y me abrió la mente a saber que hay muchas otras formas de practicar lo que uno estudiamos. En este caso, obviamente, hablaré de arquitectura porque es lo que me corresponde. Por ejemplo, ahorita que estábamos como en esta llamada previa que tuvimos tú y yo ahorita, que me veías el vendaje, me dijiste, o sea, el vendaje, y luego viste algo que es tuyo, o sea, porque eres fisio, o sea, me lo contaste hace ratito, ¿no? Entonces, claro. bueno, igual acá, o sea, yo puedo hablar un poquito de lo que conozco. Entonces, a partir de esto, y por ejemplo, de la presentación también que les decía, era que yo aprendí que no tenía que casarme con lo que me enseñaban en la escuela, sino que, por ejemplo, Claro. al hacer fotografía arquitectónica, iba a ser algo muy importante, porque la documentación arquitectónica es súper valiosa. O sea, ahorita ya hay sobre todo como un boom al respecto, pero hubo un momento en que eran muy pocas personas las que se dedicaban a documentar, ¿ok? Entonces, Sí. esa es otra manera de llegar a la arquitectura o de practicar. ¿Por qué? Porque es como te decía ahorita, este ojo que al final del día tenemos entrenados como tú para ver el vendaje o nosotros para ver la luz en los inmuebles, nos ayuda a poderlo desarrollar como de otra manera, ¿no? Entonces, hay como muchos caminos, como la fotografía o, por ejemplo, dar clases, ¿no? O sea, estar en la cátedra es algo increíble, pero Sí. obviamente es como tener esas ganas de estar enfrente de los alumnos porque es muy pesado, o sea, la verdad es que es muy pesado, pero sobre todo uno debe de pensar en que no vas a ir nada más a enseñarles, sino que también vas a aprender de ellos. Claro, ¿No? sí, sí. Ya hablamos un poquito de lo que tú haces, que viene siendo fotografía y restauración, que son formas de practicar la arquitectura. ¿Tú profundizas nada más en estas o practicas o haces otro tipo de práctica de arquitectura? Hago otro tipo de práctica, que es Claro. la investigación. Entonces, Órale. eso también la verdad es que está poca madre, porque por lo general en la escuela nunca nos enseñan eso, o lo vemos como muy por encimita, ¿no? O sea, no te enseñan como ese camino de la investigación. Y puedes, obviamente, investigar la arquitectura desde muchos ángulos. O sea, la arquitectura es enorme. Entonces, puedes hacer como, hay muchas líneas de investigación en la arquitectura. Entonces, obviamente, lo que yo hago tiene que ver con la arquitectura vernácula. Ahorita, por ejemplo, mi tema de tesis, de doctorado, tiene que ver con la policromía de la arquitectura vernácula de una zona. ¿Qué pasa? ¿Puedo preguntar algo? ¿Puedo preguntar qué es la arquitectura vernácula? Okay. Porque ahí sí, nada familiarizado. Es una muy buena pregunta y sí, tú deténme todas las veces que quieras porque luego yo puedo empezar, según yo no hablo técnica, pero de repente puedo tener ahí como medias palabras. Esto nos pasa a todos en nuestros temas, no te preocupes. Bueno, la arquitectura vernácula es esa arquitectura que está en los contextos de las ciudades, de los pueblos y que se ha construido con materiales regionales, ¿ok? Ah, Por ok, ejemplo, ya. si el suelo es arcilloso y entonces las personas que estaban antes que nosotros decían, ay, mira, esa tierra arcillosa me puede servir para hacer adobes. Y se ponían a hacer adobes, ¿ok? O se ponían a hacer ladrillos,
o labraban piedras enormes de rocas sedimentarias, o sea, de rocas que se formaron a través de sedimentos de millones y millones de años, y por ejemplo, que utilizan puros sistemas constructivos tradicionales, ¿ok? Pero que están ligadas a su contexto inmediato. La arquitectura vernácula, por lo general, no tiene arquitectos detrás de ella. Aunque quien la hace practica arquitectura, volvemos al punto, no es que tengas tus nombres rimbombantes o de ciertos apellidos que hayan trabajado en su arquitectura. ¿Ok? Más bien es hasta cierto punto un tipo de autoconstrucción con materiales que están en la zona. Ok. ¿Más o menos? Sí, te entendí más o menos. Okay. Por ejemplo, yo investigo esa arquitectura, yo la empecé a investigar desde los 18 años, o sea, tengo 21 años de mi vida estudiando la arquitectura de la región, pero ahorita hago investigación sobre la policromía. ¿Qué es la policromía? Los colores que tiene la arquitectura. Pero no solo voy y los retrato, no solo digo, ay, mira qué bonitos los colorcitos que están aquí, sino que, por ejemplo, como muestras, se mandan a analizar al laboratorio y entonces empiezo a hacer la investigación de los pigmentos que se utilizaron a través del tiempo. Los pigmentos son polvitos, ¿ok? Sí, como pueden ser rocas, pueden ser tierras, pueden ser como muchas, pueden tener como muchos, bueno, la naturaleza es como muy distinta, muchos orígenes, pero bueno, estudio todo eso para saber cuáles son los colores que se han utilizado a través del tiempo, ¿no? Entonces, investigar la arquitectura es otra forma de practicar, porque si tú no haces una investigación y no dejas un documento, se pierde, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, acá en la zona metropolitana de Monterrey, y que seguro pasa igual en Guadalajara, y que seguro pasa de manera similar en otras ciudades donde lo están escuchando, los centros o estas grandes ciudades empiezan a desarrollarse y se van comiendo todas las poblaciones que están en los costados. Y esa arquitectura se pierde, ¿no? Entonces, es necesario hacer investigación también de esa otra arquitectura, o de arquitectura más ligada a nosotros, como por ejemplo arquitectura moderna. Por acá en Monterrey hay una persona que, si mal no recuerdo, se llama, es que bueno, es Óscar Estrada, pero no sé quién más, con su proyecto que se llama Patrimonio Moderno, y ellos hacen investigación sobre arquitectura moderna. ¿Estamos? Okay. Sí, más o menos. Interesante. Ok, entiendo esto como la arquitectura que probablemente se da en los, digo, me voy a ir un poquito primero a la vernácula. Lo entiendo como una arquitectura, por ejemplo, mis abuelos son de un ranchito en Zacatecas y hay muchas casitas, pero no hay arquitectos, ¿no? Estamos hablando que la gente, los pobladores de ahí, buscaron la manera de poder hacer ladrillo, adobe, e hicieron sus casas. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Claro, no claro. Estoy Esa es la arquitectura vernácula. Claro, claro. Ok. Y en la cuestión de la ¿cómo dijiste? ¿Policromía? Ajá, policromía. Sí. O sea, poli de muchos. De muchos. Ajá. Policromía. Sí, ok. Por ejemplo, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara está Tlaquepaque. No sé si has escuchado de Tlaquepaque. No, lo conozco, sí. Ah, súper. Entonces, Tlaquepaque está denominado, a pesar de estar absorbido completamente por la ciudad, está denominado como un pueblo mágico. Y esto, pues, hace que el centro tenga cierto tipo de colores y su arquitectura esté mejor conservada y todo esto. ¿A eso también se refiere esto? ¿O eso ya es un poquito diferente? O muy, por tu cara creo que es muy diferente. Ay, lo que pasa es que yo tengo pequeños issues o pequeños problemitas con los pueblos mágicos. Trágicos. Okay. Sí. Porque... De hecho, es algo que quería preguntarte, porque veo que en los pueblos mágicos quieren pintar todo igual. Hacen una fotografía, Miguel. O sea, seguro todas las personas que están por aquí conectadas conocen pueblos mágicos en el país, ¿no? Y de repente llegan a uno y dicen, ay, mira qué chulo. Y de repente llegan a otro y dicen, ay, mira, qué bonito. Sí, y luego llegan a un tercero y dicen, este se parece a los otros dos que fui. Entonces, está loquísimo porque en los pueblos mágicos le quitan la magia que pudo haber tenido esos espacios, ¿no? Yo tengo a un amigo, un doctor que es buenísimo y que lo aprecio mucho, el doctor René Navarrete, que fue uno de mis sinodales cuando presenté en la maestría. Y me acuerdo que él me decía súper claro, me decía, mira, Selene, si hay magia,
hay truco. Y es real, ¿no? Entonces, en todos estos pueblos, que al final del día es una marca, esta onda, esta denominación de pueblos mágicos, lo que sucede es que según lo que quieren hacer es como revivir esos lugares para el turismo, porque la verdad es que no se piensan las personas que habitan ahí, sino es como para todas las personas que van a ir a hacer turismo y que van a consumir y demás, pero lo que hacen son unas grandes escenografías. Entonces, ay, tan chulo. Perdón, visita. No, al contrario. Pero bueno, acá lo loco y lo interesante es que hacen escenografías. Entonces hacen como estas grandes escenografías para que las personas solo vayan a tomarse la selfie, que no está para nada mal tomarse la selfie, pero estaría más poca madre tomarte una selfie en lugares realmente restaurados y no cubiertos con cemento y pintados con pinturas vinílicas que incluso le hacen más daño a los inmuebles y que no permiten la transpiración, ¿no? Entonces sería como más chido ir a lugares que realmente conserven lo histórico. Sí, claro. ¿Conoces algún lugar que realmente tú consideres que está bien conservado? En cuanto a pueblo mágico. Pueblo mágico, ciudad, centro histórico. Uy, es que no podría decir un lugar completo, porque obviamente siempre van a aparecer como estas pequeñas manchitas, ¿no? Pero no te, es complicado, Miguel, no podría decirte ahorita de uno, porque, por ejemplo, San Miguel de Allende, que si bien muchos de sus inmuebles sí están trabajados con cal y con arena y están pintados con cal, ahí lo que sucedió es que empezaron a expulsar a los habitantes del centro, ¿no? O sea, a los que habitaban realmente en San Miguel, los expulsaron a la periferia por un proceso de gentrificación, que es también otra cosa. Entonces, o sea, no puedo decir que es lo máximo, porque al final del día, entonces te digo. ¿Gentrificación sería que la gente se tiene que desplazar? Sí, la gentrificación, sí. Que de hecho justo platiqué de eso la semana pasada, es cuando empiezan a expulsarte de los lugares en los que habitas, ¿no? O sea, y que puede suceder por muchas maneras, por especulación, obviamente especulación inmobiliaria, o porque llegan, bueno, tú que estás allá en Guadalajara, o sea, por ejemplo, no sé, podría ser un poco Ajijic, ¿ok? Ajá. O algunas zonas, por ejemplo, de Zapopan, ¿ok? Sí. Que estén, antes diríamos, ay, que zonas tan más fresas, ¿no? Entonces, y las zonas fresas, espérame, Cuauhtémoc, es la avenida Cuauhtémoc en Guadalajara, a lo mejor estoy, no me acuerdo. O sea, sí hay una avenida Cuauhtémoc, pero no sé si es la que estás... Hay una calle, que ahorita no me acuerdo, pero bueno, X. Pero el show es que, por ejemplo, cuando llegan otras personas de niveles socioeconómicos más altos y que empiezan a encarecer la zona en donde tú habitas, que ya no puedes seguir yendo a comprarte unos tacos al pastor, porque antes la orden de los tacos al pastor te costaban 45, pero ahora llegan con, o sea, los tacos al pastor con, no sé, con tortillas extra veganas, pet friendly, que ahora te cuestan 95 pesos la orden, ¿no? Entonces, todos empiezan a encarecer y dices tú, ay, pues es que está en poca madre, pero pues ya no los puedo pagar, ¿no? Entonces te tienes que ir al otro lado. O que, por ejemplo, empiezan a encarecer las rentas. Entonces, eso vale... No, todos los precios se están disparando increíble. Y me imagino que en Monterrey es igual. O sea, manejas aquí algo que hace 10 años era lejísimos. Sí, lejísimos, y ahorita llegas y hay una plaza gigante, ¿no? Y entonces pusieron esa plaza gigante y eso hace que todos los terrenos alrededor, ¡pum!, vámonos para arriba. Entonces, me imagino que eso es lo que hace que la gente se empiece a desplazar, ¿no? Claro. O sea, antes vivir aquí me salían 1,000 pesos al mes y ahora tengo que pagar 4,000, por ejemplo. Y es lo que te digo, eso va ligado y va vinculado con la especulación, ¿no? O sea, si de repente hay 5 o 6 personas detrás de ti que le dice tu rentero, pues yo te puedo pagar 7,000, mejor saca a Miguel, ¿no? Entonces el rentero va a decir, ay, pues si Miguel me pagaba 1,000 y este me va a pagar 7, pues te sacan. Entonces es similar. Pero volviendo a esta cuestión de practicar arquitectura, por ejemplo, estos procesos que se están dando en las ciudades, como la gentrificación, es algo que debe ser estudiado, ¿no? Y vale la pena que se estudie no solo desde el ámbito de la arquitectura, sino, por ejemplo, desde el ámbito social o antropológico. Entonces, lo interesante también, y en cuanto a practicar arquitectura, es la interdisciplina,
la inter y la multidisciplina, ¿no? O sea, que diferentes especialidades, diferentes visiones se unan para lograr algo, ¿no? Ya sea una investigación, ya sea un proyecto, ya sea lo que quieran. Entonces, eso también es interesante. Claro, muy interesante. Oye, y en estas otras formas de practicar la arquitectura, ¿qué tanto entra esto en una planificación de una ciudad? Sí, porque sí escuché un poquito del podcast de la semana pasada que hablabas, y hablaban sobre que las ciudades no se planifican, sino que simplemente están sobre la marcha, ¿no? Y esto pasa aquí en Guadalajara y seguro pasa en Monterrey como en todas las ciudades grandes, ¿no? ¿Qué tanto entra la arquitectura en esta planificación? Mira, a mí me llama mucho la atención la entrevista. Voy a poner un poquito en contexto para las personas que nos escuchan, porque me da un poco de pena que no tengan el contexto, pero la semana pasada, justo el jueves pasada, platiqué con un desarrollador, porque es un desarrollador inmobiliario de la ciudad, que me entrevista y hablamos de gentrificación, y él me decía, bueno, es que las ciudades se hacen a prueba y error, ¿no? Y yo, güey, o sea, ¿cómo puedes estar haciendo la ciudad a prueba y error? O sea, eso no es... Es una ciudad tan grande, ¿no? Ahora, sobre todo, ¿a partir de cuándo se empieza a hacer de prueba y error? Yo creo que a partir de los 80s. O sea, porque ven las ciudades en la década de los 50, 60, 70, estaban muy bien planeadas, ¿no? Sí, se cargaban un chorro de cosas históricas, la verdad, también. O sea, eso también sí soy muy consciente. Pero como de los 50, 70, todavía incluso 40, o sea, las ciudades estaban bien planeadas. Sabían a dónde iban a estar los crecimientos, las vialidades, la infraestructura, y de repente eso se cae. O sea, porque quien planeaba las ciudades también era el Estado, ¿no? Pero de repente el Estado deja de planear y le deja todo a la iniciativa privada. Y la iniciativa privada, por lo general, no planea ciudades. O sea, la iniciativa privada planea para su patrimonio económico, ¿no? Entonces, obviamente que claro que debe de entrar la planificación de la ciudad. Digo, por eso están los urbanistas, ¿no? O sea, los urbanistas es la tarea de ellos también en conjunto, o sea, planear estas ciudades. No creo que a los urbanistas les guste mucho escuchar que las ciudades se hacen a prueba y error, ¿no? Digo, pues, si no... No, pues no. ¿Para qué está? Claro. Sí. Claro. Oye, y en cuanto a esta planificación, bueno, hablabas con un desarrollador entonces, ¿cuál será el mayor error que se está cometiendo entonces en la planificación? No. Que simplemente... Más bien, no hay planificación. No hay planificación. Ok. Porque todo el desarrollo ya es vertical, ¿no? O sea, ya casi no hay ningún desarrollo horizontal, al menos en este tipo de ciudades, pues. No, sí hay. O sea, claro que sí hay. O sea, ahorita lo que están diciendo, por ejemplo, de los desarrollos verticales, es que es como lo que va a salvar a las ciudades para que estas áreas metropolitanas que platicaba hace ratito no se sigan extendiendo. Pero el problema es que los desarrollos verticales que están haciendo son costosísimos. O sea, muy pocas personas les pueden costear, o sea, muy pocas personas los pueden pagar. Entonces, al final del día, muchísimos ciudadanos, ciudadanas se tienen que seguir yendo a la periferia, ¿no? Porque no pueden pagar esos departamentos de 4 o 5 millones, que además son de 50 metros cuadrados, ¿no? Pues entonces me voy a la periferia. Entonces, otras constructoras, claro que siguen haciendo desarrollos en la periferia. Entonces, más bien, lo que se está haciendo con los centros históricos es mera especulación patrimonial, ¿no? O sea, se está haciendo especulación urbana y especulación del patrimonio. Entonces, o sea, vaya, no hay... Ellos dicen que hay una planificación, pero en realidad no la hay. No, pues no, para nada. Inclusive, a veces hasta se ve rebasado toda la cuestión de drenajes y luz y todo, o sea... Porque... te pongo un ejemplo. Aquí en la esquina había una casa muy bonita, grande. Estoy en una zona donde las casas son normalmente muy grandes, porque es una zona relativamente antigua de la ciudad. Estoy muy cerca de la glorieta de la Minerva. Okay. Y tiraron una casa muy bonita hace 2 semanas. Y ahorita acaban de anunciar un edificio como de unos 12, 14 pisos. Entonces, esta cuadra se llena mucho de carros. Yo creo que por la cercanía a la glorieta y todo, ¿no? Entonces me pongo a imaginar cuando esté hecho el edificio, no sé si le van a poner una placita abajo, no sé si va a tener su buen estacionamiento. Entonces eso automáticamente va pues a llenar aquí de
de carros, se va a llenar de cosas. Y pues lamentablemente seguramente la gente que vivía en esa calle, pues en ese lugar, perdón por la gatita, pues seguramente va a pasar esto, ¿no? Va a tener que buscar otro lugar a donde irse, los precios van a estar muy elevados, van a conseguir lugares muy pequeños, porque esa es otra, las ciudades grandes están haciendo desarrollos de casas o departamentos muy pequeños, ya lo dijiste tú, de 50 metros cuadrados. Yo viví un año en un departamento aquí cerca de 33 metros cuadrados. Era literal un cuartito y la sala con la cocinita y listo. Entonces, pues no. Miguel, no era, o sea, acá no en era vivir. Monterrey están haciendo una torre de departamentos en donde uno de los departamentos mide 25 metros cuadrados. 25. O sea, por favor, y están diciendo que es para redensificar y para hacer comunidad. Y deja tú, o sea, la torre se llama barrio. Es como Okay. no tampoco, o sea, no, está loquísimo, ¿no? Pero volvemos al punto primordial de la práctica de la arquitectura, de esas otras maneras de practicar la arquitectura. Y que lo platicábamos como un poquito de manera como esbozada al inicio, que es la restauración y la conservación. O sea, porque si se habla, por ejemplo, de volver a redensificar o de volver a ocupar los centros, lo interesante sería reutilizar la arquitectura que ya estaba aquí de manera previa. Y eso es algo que también por lo general no nos enseñan tanto. Hasta ahora empieza como a ver también, a dispararse como un boom al respecto. Pero no nos hablan de reutilizar esa arquitectura. O sea, a los arquitectos nos enseñan a ser como pequeños faraones, ¿no? De dejar la huella en la ciudad. Y no siempre tiene que ser así. O sea, podemos restaurar y conservar la arquitectura que hicieron otros para volverla a dar un nuevo uso. ¿Por qué? Porque incluso bajamos la huella de carbono, ¿no? O sea, ya está la casa construida, nada más hay que hacerle adecuaciones, ¿no? Hay que restaurarla, sí, pero va a salir muchísimo. Hay mucha gente que dice, es que es muy caro restaurar. Yo siempre les digo, mira, te va a salir más caro demoler y construir de cero. Mucho más caro, ¿no? Entonces aquí lo importante es eso, o sea, también es ver otras maneras de llegar a la arquitectura. O sea, la arquitectura no solo se llega haciendo estas grandes torres, o sea, hay otras formas también. Claro, sí, estoy completamente de acuerdo. Oye, y en cuanto a la, ¿cómo se llama? A la restauración. Cuando restauran, tú me hablabas de investigación también, ¿no? Que investigan los pigmentos de los colores, el tipo de material que se está utilizando y todo. Cuando hacen esta restauración, me imagino que por eso hacen la investigación, ¿no? Claro. Investigan el tipo de material que se está utilizando, el tipo de pintura que se utilizó para que la restauración sea lo más apegada a lo real. Sí. ¿Sí? Claro, sí. claro. ¿Perdón? Nosotros lo que hacemos es justo investigar cómo fue construido, ¿no? Primero para no falsear los materiales constructivos y también para no hacerle un daño peor al inmueble. Pero es muy interesante porque esto va ligado como, por ejemplo, cuando daba clase de historia de la arquitectura en la Universidad de Guanajuato, y si sigue por ahí Alejandro, no me dejará mentir, yo siempre les decía, a ver, hablar de historia de la arquitectura sería muy aburrido aprendernos fechas y aprendernos nombres. O sea, sería súper aburrido. Lo importante y lo más necesario es conocer de los sistemas constructivos tradicionales. Y a partir de los sistemas constructivos tradicionales, ver qué podemos traer a la actualidad. No significa que vamos a volver a hacer basamentos piramidales como en Teotihuacán, ¿no? O como en Chichén Itzá. Sí, claro. Pero, por ejemplo, muchas veces los núcleos, como en Teotihuacán, están hechos de adobe. Y podemos ahora, obviamente, hacer construcciones con adobe. Entonces, lo interesante de también recuperar todas estas arquitecturas que ya estaban ahí es aprender de esos sistemas constructivos. Aprender de casas que son muchísimo más térmicas, ¿no? O sea, por ejemplo, Guadalajara cada vez está más caliente. Entonces, los sistemas constructivos también por allá han cambiado. Sería interesante que se siguiera haciendo las casas con barro, por ejemplo. Y sería muchísimo más fresca en verano y calientita en invierno. Entonces, aprender de todos los sistemas constructivos tradicionales nos ayuda a hacer una arquitectura distinta de manera contemporánea. ¿Que esto sería hacer arquitectura bioclimática, más o menos? Claro, exactamente. Sí. O sea, porque al final del día la arquitectura tradicional es una arquitectura bioclimática, ¿no? La tradicional es bioclimática, normalmente. Sí,
claro. O sea, Sí, porque, ahora se le llama así, ¿no? Bioclimática, sustentable, o sea, tiene como ya todas esas etiquetas, pero la arquitectura vernácula, por lo general, lo es, ¿no? O sea, la arquitectura sí, vernácula engloba todo esto. Hace ratito que me preguntabas qué era la arquitectura vernácula, o sea, sí, porque toda utiliza esta, los mismos materiales. claro, o sea, toda esta arquitectura que se hizo a través de conocimientos heredados, ¿no? O sea, no fueron conocimientos adquiridos en una escuela, por así decir, Claro, sino que se fue sí. transmitiendo de generación en generación. Como bien dices, ahora se le llama arquitectura bioclimática, arquitectura sustentable, pero es más bien aprender de la arquitectura vernácula, cómo esos sistemas constructivos nos los pueden mostrar para hacer arquitectura contemporánea. Súper. Creo que te vamos a invitar más seguido, ¿eh? Sí, tuvimos una plática hace poco de la arquitectura bioclimática y se me hizo muy interesante. Y ahorita esta misma chava que nos platicó, la arquitecta Alejandra, este, me platicó un poquito sobre la vernácula, pero no había logrado yo ligar en mi cabeza, cómo venían tan conectadas, ¿no? Porque automáticamente la vernácula, al utilizar los materiales que te está dando la zona, pues automáticamente se convertiría, entre comillas, en bioclimática, ¿no? Sí, es Y ese que tipo. lo es. Ujú. Claro, porque Entonces, obviamente bajas la huella de carbono. Por ejemplo, acá en Monterrey y en San Pedro les encanta traerse mármoles de Europa, ¿no? sí, Es como que, mármol güey, italiano. o sea, o sea, el planeta se está yendo a la... Y tú te estás trayendo mármoles de Europa, neta. O sea, ¿por qué Sí, no haces mejor un acabado a la cal? ¿Por qué no haces cosas mejores regionales, no? O sea, es más bien claro. como, digo, ahorita la verdad es que ya hacer eso hay que planteárnoslo más de 2 veces, ¿no? Es decir, vale la pena Sí. traerlos, ¿no? O sea, No, hay que aprender de la arquitectura que ya estaba aquí antes, ¿no? sí, digo, te puse el ejemplo ahorita de la esquina de mi cuadra de la casa que se cayó y que ya están poniendo un edificio, pero te pongo uno bonito. Aquí a media cuadra había una casa también, una casa grande, muy bonita, y la restauraron y quedó preciosa. O sea, y es una arquitectura que viene mucho más ad hoc a lo que se ve normalmente en esta zona, o bueno, en las casas antiguas, como que la quisieron restaurar a esa manera. Y la verdad la casa está preciosa, con materiales que normalmente, que estás muy como acostumbrado a ver de cierta manera, que sabes que son materiales de aquí, que tiene un diseño de aquí, que utiliza muchas macetas de barro, ya todo lo que es también obviamente la decoración. Y pues la verdad es que tú pasas y las ves y dices, wow, qué bonita está, ¿no? Y ahorita probablemente está muy de moda traer materiales extranjeros y poner pisos de quién sabe qué tipo de mármol o de duela, de madera y todo, que también son bonitos. Pero llegas a este tipo de lugares y la verdad puedes hasta sentir cierto tipo de conexión, ¿no? Uy, En la que sientes que es que acabas de es tocar un algo punto más tuyo. fundamental. O sea, la conexión que tienes con esos espacios, digo, hablando obviamente de arquitectura, va Sí, ligado con la identidad, ¿no? O sea, este tipo de inmuebles, este claro, tipo de casonas te hacen sentir identificado, ¿no? Con tu región. Pero, por sí, ejemplo, al perder todo esto, de repente se pierde esta conexión, se pierde esta identidad y pierdes el vínculo con el lugar en el que perteneces. Y si no sabes a dónde perteneces y si no sabes de dónde vienes, no vas a saber hacia dónde vas. Entonces, por eso claro. también es muy importante conservar la arquitectura que ya estaba aquí, ¿no? Y darle un nuevo uso. No se trata nada más conservarla y dejarla, sino volverla a usar, o sea, que tenga vida, ¿no? O sea, porque esos inmuebles Claro. estaban hechos para durar, ¿no? Sí, sí, 100%. Estoy de acuerdo. Y mira, nos pregunta Isaac con respecto a esto. Dice, ¿qué sucede con todas esas casas abandonadas? Por ejemplo, acá en Monterrey, que están por todo Juárez, ¿por qué no se invierte en restaurar? Tienen una arquitectura muy hermosa. Lo que sucede con mucha de la arquitectura en distintas ciudades, mira, hay muchas líneas, ¿no? Vámonos así como por algunas rápidas. Algunas están intestadas, ¿ok? O sea, Sí, los dueños originales mueren sin dejar un testamento, están intestadas, luego hay como muchos familiares que se la están peleando y hay problemas legales desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, ese es como uno de los grandes problemas con esos inmuebles. Otro, que los dueños no tienen recursos para poderlas intervenir. Y como es propiedad privada, el Estado no las va a restaurar, porque entonces existiría un conflicto de interés.
Imagínate que un político tiene como muchos inmuebles en el centro y dice, ay, no tengo, Estado, ayúdame a recuperarlas. Bueno, no, entonces hay un conflicto de interés, ¿no? O no directamente esa persona, sino que presta nombres. Sí. Pero otra de las líneas de todos esos inmuebles es que muchos también están ya comprados, y con papeles bien y en regla, pero lo que están haciendo es especulación urbana y especulación patrimonial. Entonces, compran los inmuebles, los dejan ahí, se esperan a que en la zona se pueda desarrollar, por ejemplo, esto que me comentas que está ahí cerca de la Minerva, que ahora es una torre gigante, entonces se esperan en el momento en que puedan tumbar la casa y hacer torres enormes. Entonces, lo que hicieron fue hacer especulación patrimonial, o sea, especulación patrimonial en el sentido, no porque es algo más, ¿vale? ¿Qué es lo que te gustaría decirnos a los que no sabemos mucho sobre las diferentes formas de practicar la arquitectura? ¿Qué nos quisieras decir? Que hay muchos caminos para acercarse a la arquitectura, ¿no? Yo hablaba de practicar, obviamente, para quienes son arquitectos, quienes están estudiando la carrera y que todavía no se sienten como muy identificados con solo una línea de la arquitectura, pero hay muchas ramificaciones. O sea, la arquitectura es como este tronco al que le salen muchas ramas y luego muchas hojitas y luego le siguen brotando hojitas, ¿no? Entonces, así es la arquitectura y no solo la arquitectura, sino muchas profesiones. Yo lo que quisiera hacer es como invitarlos a que encuentren esa ramificación que quieren. Y si después quieren una de las hojitas, bueno, encuentren esa hojita. Pero no se sientan frustradas o frustrados si de repente no se sienten muy identificados con algo que les muestran en la escuela o incluso donde están trabajando ahorita. Porque a lo mejor puede ser que también ya salieron y que están por ahí ya practicando la arquitectura. Hay miles de formas. Como les decía, la fotografía, la investigación, obviamente la cátedra, o sea, pueden dar clases, pero no solo eso, o sea, obviamente pueden ir vinculándose con alguna especialidad con la que ustedes, insisto, se sientan identificados o identificadas y a partir de ahí encontrar la ramificación de este árbol que es la arquitectura. Y yo lo que les recomiendo es que si están como muy desesperadas ahorita en la escuela, están todavía en la escuela y se sienten desesperadas, piensen que eso se va a acabar. Y en un momento van a poder salir y van a poder hacer lo que ustedes quieran, ¿no? Sí, va a costar un chingo de trabajo, pero lo van a poder hacer, ¿no? O sea, lo importante es también saber que tienen que esperar poquito. O sea, las reglas de la escuela ahorita son unas y después, sí, van a salir a donde hay otro tipo de reglas, pero el campo se va a abrir muchísimo más, ¿no? Entonces, no se desesperen quienes están todavía estudiando. Hay mucho camino por delante. Claro, y estamos en una época en donde ser creativo es muy bueno, ¿no? O sea, ser creativo a la hora de realizar tu profesión es lo ideal. Innovar, hacer las cosas un poquito diferentes y pues no nada más centrarnos en lo que nos dijeron, ¿no? Hacer con la información que tenemos, con el conocimiento que tenemos, poder hacer más. Exacto. Sí. Pues muy bien, Selene, te agradezco muchísimo el habernos acompañado el día de hoy. Espero que nos acompañes realmente después con otra charla. Podríamos hablar sobre arquitectura vernácula, por ejemplo, más a detalle. Claro, claro. Y encantadísima, Miguel. Cuando quieras, después nos volvemos a reunir un ratito para hablar de arquitectura vernácula. Y yo fascinada de la vida, Muchas gracias. Perfecto. Gracias por la invitación y gracias por los que estuvieron por acá. Hola, Pano. Un abrazo. Gracias a los que se conectaron y que estuvieron por acá escuchándonos. Y pues ya encantada de volver, Miguel. Muy bien. Hasta luego, Selene. Bye.